Hola a todo el mundo. Lo primero de todo, me gustaría hacer una introducción a este post porque la verdad que no lo he escrito, pero sí que me gustaría dejarlo ya que lo voy a grabar. Así que, bueno, ya sabéis un poquito cómo estamos con el tema de coronavirus, y si habéis leído algún otro post en mi blog, yo soy española y estoy viviendo en Inglaterra. Entonces, bueno, he tenido dos diferentes países en los que comparar el tema del coronavirus, y bueno, os quiero hablar sobre todo el tema del deporte, cómo ha afectado un poco a ejercicio, alimentación, así que bueno, ahí vamos. Todo el mundo pensaba que no era tan grave, que esto pues se solucionaría, que no se extendería tanto. Menos aquí en Inglaterra vamos 2 semanas por detrás que España. Entonces allí empezaron a tomar las medidas 2 semanas en adelanto, y nosotros, yo en mi caso, he seguido mucho las noticias y he tenido como un poquito de más tiempo porque sabía que lo que estaba llegando allí, pasando, vendría aquí. Entonces, preparación, la verdad que con preparación más mental que de otra cosa, porque al final comida sí que no he comprado comida a modo de abusar, de tener un almacén y coger un montón de papel higiénico. No lo he hecho, y de hecho no me parece una medida correcta, porque al final somos mucha población, ¿vale? Todo el mundo tiene que comer y todo el mundo tiene que utilizar cosas necesarias. Fuimos dando cuenta de que al final era más grave de lo que realmente pensábamos. Y dijimos, vale, mira, las carreras se quedan en último lugar, porque aquí lo más importante es la salud, que todo el mundo esté bien y a salvo. Correr, deporte, etc. se queda en un segundo plano. Va a haber que modificar un poco las carreras. Hay que tomar otra serie de medidas, pero no hay que, eso hay que panicar. Hay que panicar. Sabemos, si organizamos todas las carreras durante un año, al final también nosotros lo que organizamos es un planning. Nosotros vamos planificando esos entrenos a medida que cuadran con las fechas los que tenemos las carreras. Ya de las carreras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con los entrenos? Pero bueno, espera. Para mis entrenos necesitaba una bici y ahora no tengo bici. Que para mis entrenos necesitaba correr y ahora no puedo correr. Lo tienes, genial. Y si no, pues bueno, también hay que utilizar imaginación, y hay que también, sobre todo, motivación. Sobre todo la motivación. Para que no te caiga la fiesta y seguir adelante. Cancelación de las carreras. Bueno, en mi caso yo recuerdo que la primera carrera fue un poco shock. Fue de, no, por favor, ¿qué ha pasado? Ya, ¿qué ha pasado? Cancelan las carreras y dices, bueno, vale, una. No pasa nada porque voy a hacer la siguiente. Así que yo sigo con mi entreno y todo bien. Pues la cancelan. Y vale, tú te cancelan la segunda y tú dices, bueno, a ver, venga, no pasa nada. Pero la siguiente sí. O sea, no me la van a cancelar, que me van a cancelar esa. Bueno, pues la cancelan también. Bueno, pues nada. Pues ya después de un proceso de decir, me han cancelado todo, nos afectó porque carreras para nosotros no es como, es el día de la carrera. Eso es olvidar. Digamos, sí, es el final, porque es cuando tú te demuestras si lo has hecho bien, donde se demuestra, entre comillas, todo el entreno, todo el esfuerzo y todo lo que te ha supuesto llegar ahí. Entonces, pues, como el día del examen para un estudiante, ¿es el día del examen? No, realmente el 90% es todo lo que hay detrás, todos los entrenos, todo el tiempo, sobre todo todas las horas que has estado ahí dándole duro, y al final sí, el día de la carrera es cuando se ve, sí, pero, pero es todo lo que hay detrás. Luego ya después no se podían organizar eventos con tutores,
y realmente yo creo que ya nos coincidió más el ver cómo se estaba propagando todo esto tan rápido. Yo no puedo ir a un sitio con mucha gente porque al final es la salud de todo el mundo. Lo mejor siempre, siempre, siempre es prevenir. Después de ahí viene el fenómeno challenge. La gente para motivar, la gente para seguir haciendo ejercicio. Las redes sociales, bueno, ya os podéis imaginar todo el mundo en su cara con las redes sociales, pues las redes sociales eran un boom de challenge. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto otro? Que mira lo que he hecho, no sé qué, lo comparto, lo posteo, un hashtag. Y entonces la verdad que las redes sociales se llenaron a challenge deportivos, tanto deportivos como de cocina, como de hay que tener cuidado porque podemos hacer daño, podemos lesionar las articulaciones. Correr en espacios muy reducidos al dar la vuelta, cambios de sentido, son peligrosos. Por favor, hay que tener cuidado. Cuidado. O no puedo hacer ejercicio por ahí en casa. Si eres español, ahora mismo, a 20 de abril, no puedes salir de tu casa para correr. Correr, hacer ejercicio, etc. Si estás por el contrario en Inglaterra, sí, si puedes salir a correr, puedes hacer ejercicio como máximo de 1 hora fuera de tu casa. A ver, esto es muy polémico. Esto es muy polémico porque yo he encontrado de todo lo que puedas pensar y encontrar de opiniones. La pescadilla que se muerde la cola. Quiero decir, hay gente que le das en la mano y te coge el brazo. Lo sabemos, todos, pero esto ya no es cuestión ni de nacionalidades. Aquí, quien hace la ley hace la trampa, todo el mundo. Quien le das un poquito se va a coger. Y no todo el mundo, y habrá personas y hay personas que lo harían genial y se podría realizar y se podría, todo el mundo coordinado y etc. Sería genial, sí, pero eso. Yo personalmente, y estoy en un país donde se puede salir a la calle, hay demasiado riesgo. Es que los que corremos en la calle, nuestras bacterias, virus, todo lo que podamos soltar, sea a más larga distancia con la persona que va andando. La persona que va andando, evidentemente, no sudará tanto como una persona que va corriendo, y como no va a la misma velocidad, evidentemente, no va a dispersar. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, aquí en Inglaterra dejan salir a la calle y yo estoy evitando. Estaba saliendo a la calle a correr todos los días, 2 veces al día, que yo no me siento a gusto y voy a tener muchísimo cuidado, pero no estás solo en el mundo. Sales tú y vas a salir no sé cuántas personas más, uno con la bici, otro corriendo, otro con el carro, otro con un niño, otro con no sé qué. Yo siempre todo lo que más pienso es para las personas que tienen que trabajar obligatoriamente, quiero decir obligatoriamente, el personal del hospital, el personal de la tienda del supermercado, los policías, todas esas personas que tienen que estar sí o sí en la calle. Entonces, que porque nosotros queramos correr, ellos tienen mucho más riesgo también de cogerlo o merece la pena, no merece la pena. Y ya por finalizar, os quiero hablar de los inconvenientes, de todo lo que ha pasado, que nos ha afectado un poquito más a temas de deporte, carreras, etc. Carreras. ¿Qué pasa ahora? Ya todas se han cancelado. Vale, pues sí, se han cancelado, pero lo que nos ha pasado es que todas las fechas se han movido. Aquí, mes de octubre, mes de noviembre y octubre y noviembre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos carreras en el mes de octubre y noviembre? Teníamos carreras, claro que teníamos. Teníamos que preparar el año entero. ¿Cómo no vas a tenerlas? ¿Las carreras se pueden hacer entre semana? No. ¿Las carreras se pueden hacer en sábado? Uff, no muchas. Vale, tienes razón. Hacer todas las carreras. Vas a hacer todas las carreras, todas las 4 fines de semana llenos y no frenar toda la semana que tengo carrera. Es lo que te puede pasar, que es muy fácil, que te lesiones. Que te lesiones. Muy fácil. Pues bueno, tienes eso y tienes la opción de dejarte carreras. Que joroba. Que joroba porque al final tenías tu planificación, tenías tu tiempo de descanso
y ahora pues no. Y ahora pues a lo mejor esa cara pues saca y tienes que ya no te puedo. Así que bueno, consejo, no te preocupes. A ver, que no pongas pánico. Te aconsejo que te planees todas las carreras ahora de nuevo para los 3 últimos meses del año y que te los planees con descansos. Es muy importante los descansos. Importante. Cada uno tiene su caso especial. Hablarlo con la organización, mandarles un correo, llamarles y que vean vuestro caso. Es inflexible. Incluso hay quien devuelve el dinero. Penúltimo tema, penúltimo punto. La nutrición, la alimentación. ¿Qué ha pasado? Que es que hemos dejado arrasadas todas los supermercados, pero del mundo. O sea, yo creo que ha sido aquí en Inglaterra y allí donde mi hermana vive en Madrid, en el supermercado. Bueno, mi madre, mi hermana, mi prima, mi abuela y mi todo. Que es que no hay harina ya. Que nos gusta mucho la bollería, que somos muy golosos. Bueno, no está mal. O sea, no está mal. Hay que pasar el tiempo como mejor se pueda. Sobre todo con los niños, que les encanta cocinar. Es una manera súper buena de tenerlos organizados haciendo cosas. Súper bien. Pero escucha, con calma. Que mira, entre que no nos movemos mucho, porque al final en la casa, pues, yo mi mansión. Yo mi mansión. No. Pero, a ver, la gente que tiene grandes casas, pues se mueve más. Pero la gente que no, pues si hace ejercicio, pues vale. Pero si no, tampoco vamos a comer encima el doble, cuatriple, triple, para luego, cuando todo esto vuelva, nos va a tocar recuperar todo, la forma, bueno, no, quiero decir, la forma física, hacer un montón de postres, de comidas ricas, pero todo tampoco abusar, porque abusar siempre es malo. Aprovechar sobre todo, cocinar cosas nuevas. Tenemos mucho tiempo libre, entonces puede pasar que confundamos pero perfectamente el hambre con el aburrimiento. Me voy a la nevera porque tengo hambre. Escucha que has comido hace 2 minutos. Ah, vale, es que estoy aburrida, es que no sé qué hacer. Entonces, tiempo. Vale, pues me organizo las comidas. Tienes tiempo de prepararte nuevos menús. Genial. Realiza recetas nuevas. Sorprende a tu familia. Sobre todo, lista de la compra. Lista de la compra. Muy importante, intenta no comprar comida que sepas que es no tan buena como otra. Intenta directamente lo que sepas que te lo vas a comer en un día, porque no vas a aguantar. Ok, no lo compres ahora, porque vas a estar más tiempo en casa al final y te lo vas a comer en un día. Intenta comprar alimentos más saludables y que digas, uy, pues tengo un poco de hambre, pues me puedo encontrar con unas nueces, pues genial, pues me quita el hambre, pues como snacks, que te vienen genial. Puzzles, mira películas, aprende nuevos idiomas, todo lo que siempre has dicho, no tengo tiempo, no lo puedo hacer, joder, es que no lo puedo hacer, no tengo tiempo, hazlo. Hazte un plan de todas las cosas que siempre has tenido ganas de hacer y que ahora no has hecho y que no has podido hacer. Y con ello, a por ello, lee mucho. Super. Último punto, mi experiencia. Bueno, pues te podría contar muchas cosas. Podría escribir un libro yo con mi experiencia. Pero que no te quiero aburrir, que no te quiero aburrir. Que no te quiero aburrir, que ya se de un punto. Y ya he dicho que tuve un poquito más de tiempo para prepararme. Yo cogí una bici, me cogí también el rodillo de la bici. Y yo estoy entrenando con la bici en casa y con la esterilla de yoga para hacer yoga en casa. Así que bueno, pues esa es mi experiencia, esas son mis recomendaciones, eso es todo lo que he podido recopilar del tema coronavirus y deporte
Y muchos besitos. Chao, chao.